6 minutitos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires, tenemos nuestra primera entrevista del día, está con nosotros el actual jefe de gabinete de Viedma y intendente electo de ese municipio, Marcos Castro. ¿Cómo estás, Marco? Eduardo Vitali te saludo, un placer. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Un placer salir con ustedes, un saludo muy grande para toda la audiencia. Acá estamos desde Viedma. Gracias Bueno. por la invitación. No, muchas gracias a vos por atendernos este ratito, Marco. Actualmente sos jefe de gabinete, ganaste las elecciones luego de que el actual intendente Pedro Pesati sea segundo candidato a vicegobernador con Walter Guaterilnec, quien ganó la gobernación de Río Negro. ¿Contento por el triunfo? ¿Qué expectativa tenés de cara a estos 4 años que te van a tocar gobernar la capital de Río Negro? Sí, bueno, fue realmente un proceso muy interesante porque nosotros venimos trabajando con Pedro, en mi caso particular como jefe de gabinete desde diciembre de 2019, cuando Pedro asume como intendente, habiendo ganado las elecciones allá por el año 2019, y empezamos a gobernar la ciudad de Viedma después de muchos años donde venía gobernando una fuerza política. Entonces fue una campaña en el 2019 muy interesante, muy intensa, con una idea de gobierno que llevamos adelante con Pedro, yo acompañándolo como jefe de gabinete, Pedro Pesati como intendente. Obviamente toda la gestión que teníamos en mente, todas las ideas que teníamos de gobierno, ni bien asumimos allá por diciembre del 2019, cambió rotundamente porque en marzo, a pocos meses de haber asumido, comenzó la pandemia y todo lo que ello implica. Entonces cuando decidimos nuevamente competir electoralmente, el 16 de abril de este año fueron las elecciones, Pedro y quien te habla y el partido político al cual pertenecemos, Juntos Somos Río Negro, una fuerza estrictamente provincial con actores de todas de distintas extracciones que hacen al esquema político argentino. Decidimos nuevamente competir y acá en este caso, a diferencia de lo que pasó en 2019, fui yo el candidato a intendente, Pedro candidato a vicegobernador, como bien decís vos, junto con Alberto Guaterilnec, que ya había sido gobernador en 2 oportunidades, y Pedro Pesati ya había sido también vicegobernador de él. Se repite esa fórmula nuevamente y yo voy el candidato a intendente y tuvimos el triunfo en abril de este año, así que obviamente estoy en un proceso donde estoy terminando mi gestión como jefe de gabinete con todo lo que ello implica y en paralelo trabajando lo que va a ser el gobierno que voy a tener que conducir a partir del día de diciembre ya como intendente de Viedma, de la capital de Río Negro, una ciudad que se está modernizando, que está mejorando, que está llevando muros invisibles y que estamos llevando adelante un proceso político realmente muy interesante, con muchas transformaciones, con muchas ideas que ya muchas hemos ejecutado, muchas estamos en proceso de ejecución y otras estamos pensando para lo que viene, así que con entusiasmo, con mucha intensidad, una gestión municipal que caracteriza por eso, por ser muy intensa, pero cuando te apasiona lo que haces y cuando tenés el amor por lo político y por transformar la vida de la comunidad de Viedma, el entusiasmo aparece permanentemente, así que contento con este proceso. Marco, sacaron con las colectoras y demás un poquito, un porcentaje mayor de votos con el que ganó Pesati en 2019. Tengo entendido que hicieron un trabajo territorial bastante importante ahí en la campaña que te lanzó a vos como candidato a intendente. ¿Qué porcentaje considerás que los vecinos de Viedma respaldaron la gestión de Pesati y en qué otro porcentaje considerás que te brindaron a vos un apoyo político de cara a estos 4 años en los que te va a tocar gobernar? Mirá, yo creo que es, a ver, Un poco de ambas. Cuando uno se somete a la voluntad popular gobernando la ciudad, independientemente de que en este caso no era yo el candidato que había ganado en 2019, sino que yo fui jefe de gabinete de Pedro, para mí siempre hay una validación o no de la gestión. Difícilmente pueda sacar del resultado electoral la validación o no de la gestión. Yo creo que el resultado electoral que sacamos nosotros, que tuvimos casi 2 puntos más que lo que sacó Pedro en el 2019, se debió fundamentalmente a que Viedma empezó a tener una autoridad política, empezó a tener un fortalecimiento político de la ciudad, porque si algo caracteriza a la ciudad de Viedma es que al ser la ciudad capital y al ser una ciudad relativamente pequeña, está todo bastante entrelazado entre el gobierno provincial, las estructuras nacionales que están en la ciudad. Entonces siempre el gobierno municipal como que necesitó en algún momento empezar a tener
una determinada autoridad frente a las decisiones que tiene que tomar un intendente respecto a su urbanización, a sus proyectos políticos y demás. Entonces, el gran desafío era ese, empezar a darle a Viedma la potencia política que nos permite intervenir sobre determinadas demandas que en muchos casos eran muchas y ahora actualmente están siendo muchas también. Yo creo que hubo una validación a la gestión, creo que el resultado electoral que nosotros tuvimos en abril de este año se debió a que hemos hecho una gestión muy buena. Difícilmente una gestión regular o buena pueda lograr casi el 39% de votos como sacamos nosotros en un año muy pero muy particular. Claro. Si bien nuestras elecciones fueron al comienzo del año, ya teníamos el impacto de la inflación, la situación económica, la inestabilidad política, los conflictos sociales, la pobreza creciendo permanentemente, lamentablemente. Más allá de la realidad de cada gobierno y de cada ciudad en particular, esa crisis en abril estaba. Entonces, tuvimos obviamente un impacto en relación a lo que sucede a nivel nacional, pero creo que hubo un fuerte reconocimiento hacia la gestión de Pedro y obviamente también en el caso particular por haber sido quizás el funcionario con mayor, con mayor vinculación con conflictos y con problemáticas que tiene la ciudad y haber estado al frente más que nada durante la pandemia, que era quizás quien más comunicaba las decisiones que tomábamos y eso me acercó mucho a la comunidad también. Ha habido seguramente quizás un acompañamiento hacia mi candidatura, pero gran parte de los votos que hemos sumado se los debo a la gestión de Pedro, en la cual yo fui una parte sustancial, y a Pedro Pesati, que fue y que logró y que llevó a la práctica con hechos concretos lo que muchas veces se escucha, que es el trabajamiento generacional, el permitir que nuevas generaciones empiecen también a llevar adelante proyectos de gobierno, cosas que a veces no suceden, se suelen escuchar, se suelen leer, pero lo que hizo Pedro fue concretamente, yo tengo 42 años, Pedro tiene más de 60 años, un actor de la política negrina local muy pero muy jerarquizado y muy reconocido también. Pedro fue concejal, fue vicegobernador, fue candidato a intendente en otras oportunidades también, y que con ese reconocimiento de la comunidad hacia él durante su gestión y cuando ganó el 2019, más una buena gestión que tuvimos durante este periodo, me permite decir de que todo esto, si Pedro no hubiese tomado la decisión de darme la oportunidad a mí de ser candidato a intendente y no nos hubiera permitido plantear un montón de cuestiones que nosotros venimos a plantear, difícilmente hubiéramos tenido la gestión que teníamos y seguramente no hubiera sido yo el candidato. Entonces hay un fuerte reconocimiento que yo pretendo que tengan para con Pedro por muchas razones, pero creo que esto es una de las cosas más importantes. Marcos, buen día. Iván Cerezuela lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Quería preguntarle cómo es la relación de Juntos Somos Río Negro con el radicalismo. Tengo entendido que Juntos Somos Río Negro cerró una alianza provincial con la UCR para las elecciones provinciales justamente y que ahora el radicalismo volvió a Juntos por el Cambio para la elección nacional, justamente un partido que está como en el centro de la escena por el posible rol que pueda llegar a tener en un eventual balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. ¿Cómo es la relación con el Partido Centenario? Es una relación muy madura. Vos pensás que nosotros como fuerza política, Juntos Somos Río Negro, se compone de un esquema de dirigentes políticos, deportivos, culturales y demás que venimos de distinta extracción. Algunos tenemos una formación más del peronismo, otros tienen formación más del radicalismo, tenemos dirigentes del vecinalismo, tenemos muchos dirigentes también que vienen de partidos pequeños y en muchos casos vecinales, tenemos independientes, hay una composición muy diversa y el gabinete de Pedro se caracterizó también por esa cuestión, en un contexto donde hay una fuerte crisis de los partidos tradicionales, no solamente a partir de ahora, sino ya hace un tiempo, gobiernos de coalición, fuerzas políticas que han tenido que ampliar su espectro, de hecho le pasó en su momento a Juntos por el Cambio, le pasó al Frente de Todos, nosotros nuestra composición política es plural, y lo que se logró como una estrategia también de gobierno y electoral fue generar un gran acuerdo rionegrino, donde no solamente el radicalismo, sino también el peronismo se sumó a este gran acuerdo, donde nos parecía que lo que teníamos que lograr era hacernos cargos que teníamos por delante grandes transformaciones que llevar adelante, que necesitábamos contar con una
armonía y con una potencia política que nos permita ir en busca de esas grandes transformaciones que si no tenés el acompañamiento político de todas las fuerzas difícilmente se puedan lograr de una manera como nosotros pretendemos, sin conflicto y de una manera lo más rápida posible. Entonces nos pareció que era importante, nuestros dirigentes, tanto Alberto Bretilnec como presidente del partido y Pedro Pesati como vicepresidente, acompañaron ese proyecto, fueron ellos los gestores de ese gran acuerdo rionegrino, y después tuvimos el resultado electoral que tuvimos, y en la actualidad obviamente que tenemos un diálogo permanente con el radicalismo como partido centenario, pero también con todo lo que implica el nuevo contexto que hoy nos obliga prácticamente a tener una apertura. Nosotros la hacemos por definición desde que comenzamos a gobernar, pero también es muy necesario empezar a tener una apertura política que nos permita realmente empezar a pensar en cómo se solucionan los problemas que la comunidad de Viedma tiene, y ese problema no lo puede resolver una sola fuerza política. Entonces la relación es muy madura, yo tengo permanentemente vínculo con el peronismo, con el radicalismo y con un montón de otras fuerzas políticas también. Obviamente tenemos una idea de gobierno, tenemos una priorización por sobre los intereses nacionales, que son los intereses de la provincia. Estamos convencidos que Río Negro tiene que tener mucha potencia para hacer valer su territorio, su riqueza, su producción y un montón de situaciones que hacen a este partido político que no es muy, que digamos que es joven como fuerza política, pero que ya tuvimos muchas elecciones que hemos ganado, otras que no, pero me parece que la relación frente a tu pregunta es muy madura y es acorde a lo que hoy tenemos que empezar a los comportamientos que tenemos que empezar a tener y los que ya tenemos empezar a consolidarlo. Marcos, y esto que decía de hacer valer el territorio de Río Negro, por lo menos la mirada que tenemos aquí desde Buenos Aires con la Patagonia es, en los últimos años, cómo la violencia mapuche o pseudo mapuche ha ido creciendo, ¿no?, en los últimos años. ¿Cuál es su mirada y la estrategia para cuidar justamente la propiedad privada y la integridad física con respecto a esto, ¿no? Mira, nosotros la verdad, si algo caracteriza a la provincia de Río Negro, es que tiene una extensión territorial muy pero muy grande. De hecho, arrancamos en la cordillera de los Andes y terminamos en el Océano Atlántico. Claro. Viedma está realmente muy alejada geográficamente de la ciudad de Bariloche o la ciudad de Bolsón, que toda la zona andina donde estos conflictos que vos planteás en materia territorial, me parece que nosotros puntualmente no tenemos tanta conflictividad en ese sentido, porque tenemos otros conflictos similares que pueden llegar a tener algunos comportamientos que pueden llegar a ser similares en algunos aspectos, pero no hemos tenido que abordar situaciones como la que ha tenido que abordar la zona andina, puntualmente en el caso de Bariloche. Nosotros hemos tenido durante la pandemia una fuerte ocupación de terrenos privados. Durante un plazo no mayor a 30 días, tuvimos a 10, 20 días, durante el mes de junio, julio del 2020, tuvimos más de 30 tomas en la ciudad de Viedma. Algunas se fueron consolidando, otras fuimos resolviendo, y eso a nosotros particularmente nos obligó a acelerar un poco más lo que ya sabíamos que teníamos que hacer, que era empezar a pensar un ordenamiento territorial, provincia. De hecho, frente a nosotros está el Partido Patagones, la última circunscripción de la provincia de Buenos Aires, donde vemos la realidad que tiene la provincia de Buenos Aires en relación al ordenamiento territorial que existió en su momento, que le permitió a muchas ciudades empezar a cambiar su morfología, empezar a intervenir sobre su territorio y haciendo lo que nosotros estamos haciendo ahora, que es dejando de ser el socio silencioso en todos los desarrollos inmobiliarios. Entonces, en ese momento tuvimos que intervenir sobre nuestro territorio, tuvimos que tomar la decisión política de declarar una emergencia en hábitat, porque teníamos no solamente una demanda insatisfecha y una ocupación ilegal de tierra privada, sino también teníamos, y tenemos por el momento también, porque no se ha resuelto esa emergencia estructuralmente, sí está en proceso de resolverse, muchos vecinos que viven en barrios, lo que se denominan barrios Fonavi, que son monobloc para Buenos Aires, donde realmente las condiciones son muy complejas, donde no solamente hay problemas de cloaca, problemas de agua, sino también problemas de infraestructura, barrios que se pensaron cuando en su momento Viedma sonaba para ser la capital de la República Argentina. Uh-huh. Ahí hubieron muchas inversiones al respecto, que hicieron de que en un territorio muy amplio, con mucha superficie, se hayan concentrado en poca superficie muchas familias, al punto tal que estamos hablando de 15.000, 20 familias que hoy viven
en barrios de estas características. Entonces declaramos la emergencia en hábitat, declaramos utilidad pública sujeta a expropiación más de 200 hectáreas, creamos el distrito sur de la ciudad de Viedma y sobre esa superficie empezamos a intervenir y empezamos a generar lotes con servicio para el Banco de Tierra Municipal para ir empezando a cubrir la emergencia y la demanda insatisfecha. Mientras tanto, teníamos que ir generando el acompañamiento, en muchos casos, a propietarios de tierra que habían hecho denuncias correspondientes porque habían sido usurpadas sus tierras, junto con los vecinos que habían tomado la decisión de tomar esa superficie que no era propia. Entonces, bien, ahí se generaron muchas estrategias de abordaje político, una presencia en el territorio permanentemente, que nos parece a nosotros que es lo más importante, poner el cuerpo, poner la cabeza, poner la experiencia, y muchas situaciones las fuimos resolviendo. Ahora apelamos a poder continuar urbanizando muchos barrios populares que tiene la República Argentina, tiene más de 5.000 barrios populares. En el caso de Viedma hay 6 barrios populares que están dentro del registro del RENAVAP, que es una de las cuestiones que queremos seguir mejorando en su urbanización, y después seguir pensando la Viedma productiva, la Viedma moderna que necesitamos tener, y superar también esa estigmatización que tenemos dentro de nuestra propia provincia de pensar de que Viedma solamente es una ciudad vinculada a lo público, al sector público. Marcos, me parece súper interesante porque a pesar de que reivindicás la gestión del actual intendente de Pesati, vas enumerando algunas cuestiones que en tu gestión te gustaría mejorar. Te hago una más en torno a lo político, en las PASOs. Les fue muy mal a Juntos Somos Río Negro en la lista de candidatos a diputados nacionales. Salió cuarto, sacó menos del 10% de los votos. Quedó primero Aconfe, el espacio de Javier Milei, ganó en una de las tantas provincias que ganó La Libertad Avanza, en este caso Aconfe, que sacó el 35% de los votos. Segundo, Unión por la Patria. Tercero, Juntos por el Cambio. ¿A qué crees que se debe ese resultado? ¿Qué análisis haces al respecto? Ya, primero el contexto. Nosotros tuvimos en abril un acompañamiento del 40% de la población para el gobernador y el vicegobernador, y después con las elecciones intermedias para diputado, estos porcentajes que planteas vos. Es decir que evidentemente el contexto nacional tuvo un impacto significativo, sumado a que cuando el elector se acerca e ingresa al cuarto oscuro, se encuentra con un contexto nacional, porque va a elegir a un presidente de la nación que tiene su correspondiente tramo para diputado también, y en el caso nuestro tenemos una boleta corta donde no tenemos ningún candidato a presidente, por ende el voto es mucho más complejo, porque lo que nosotros siempre pretendimos es que no nos metemos en el contexto nacional, independientemente de la postura que cada uno de nosotros tiene en relación a qué candidato entendemos que puede ser el mejor para gobernar la República Argentina, pero como fuerza política somos muy respetuosos de la voluntad de cada vecino. Me detengo ahí, que me parece interesante, y más allá de lo que piense Juntos Somos Río Negro, me gustaría saber la mirada de Marco. Pero voy a la pregunta concreta inicial que Dale, a ver. Nuestro resultado electoral se ve obviamente atravesado por tener una boleta corta, no tenemos un candidato nacional, entonces cuando el vecino va y elige a un candidato a presidente, va a elegir al candidato a presidente. Está entendido. Y si nos quiere acompañar a nosotros, tiene que ir con un corte de boleta que realmente... No hay un ejercicio agilizado con respecto al corte de la boleta en general. No tanto como el que a veces quisiéramos que exista, pero bueno, también somos una democracia joven, 40 años de democracia, pidámosle a la democracia lo que nos puede dar y empecemos a pensar cómo la consolidamos y cómo la fortalecemos. Y en concreto, Juntos Somos Río Negro, ¿banca la candidatura de Sergio Massa de manera híbrida? ¿Es individual a lo que piense los diversos dirigentes? Nosotros como fuerza política decidimos respetar cualquier decisión que tenga el vecino respecto a sus candidatos a presidente, pero siempre planteándole que independientemente al candidato que el vecino ya tenga decidido acompañar, que piense también en la defensa de los intereses provinciales y que acompañe a la fuerza política de Juntos Somos Río Negro con el candidato que nosotros llevamos, que es Luis Di Giacomo, el cual ha hecho una muy buena gestión como diputado, y estamos convencidos que en el contexto que se viene, sea cual sea el candidato que gane las elecciones, el lugar que ocupe los diputados provinciales de fuerzas provinciales como la que tiene Neuquén, como la que tiene Río Negro, como la que tiene otras provincias del norte también, van a ser muy pero muy importantes. Está bien, pero ustedes no van a salir a apoyar explícitamente a alguna expresión de candidato a presidente de la Nación. Nosotros por el momento en estas elecciones generales
no vamos a tomar una decisión respecto al Y en un candidato nacional. balotaje más a Milei, ¿no Y te se parece verá, que sería importante? se verá, yo particularmente, a ver, nosotros lo hemos dicho, el intendente Pedro Pesati ha manifestado claramente su postura, yo también la he hecho personalmente, con ¿Cuál Sergio fue? Massa Ok. hemos trabajado, a ver, pero nosotros hemos trabajado aparte, no solamente porque lo conocemos y porque entendemos que es un candidato que tiene la preparación y la voluntad, que no es poca, de poder estar al frente de una de las crisis más importantes que está atravesando la República Argentina. Nos parece que es el candidato que puede garantizar mejorar nuestra situación. De hecho, es contrafáctico, pero también lo que hoy no se dice es que quizás podríamos haber estado mucho peor. Entonces, y siempre se puede estar mucho peor. A veces cuando escuchamos algunos candidatos que plantean de que no vamos a estar peor, que ya lo... No, podemos estar peor. Cuando uno escucha candidatos de otras fuerzas nacionales que están compitiendo por la República Argentina para poder gobernarla y ves algunos planteos que realmente son muy preocupantes y nos llama la atención que naturalicemos algunos planteos. Yo tuve hace poco, el día viernes, un debate abierto en la Universidad Nacional de Río Negro, donde abordamos la digitalización, la incorporación de tecnología, el impacto tecnológico en la democracia, y hablamos de estas cuestiones. Yo estoy convencido y tengo pruebas suficientes para pensar de que Sergio Massa es un candidato que, a nuestro modo de ver, a mí personalmente, nos parecería que sería realmente muy interesante que gobierne la República Argentina. Bien. Porque de hecho lo está haciendo, pero también somos respetuosos de todo aquel que entienda de que tiene que acompañar o cree acompañar a otra fuerza política. Entonces, concretamente, en lo que respecta a las elecciones generales del mes de octubre, nosotros no estamos interviniendo sobre las elecciones a candidatos a presidente. Cada dirigente de la fuerza política que nosotros pertenecemos ¿Marcos? La ha hecho explícitamente, pero queremos también que, independientemente del candidato que elijan para presidente, nos acompañen con nuestra boleta, porque necesitamos mantener el diputado que tenemos en el Congreso de la Nación en la actualidad. Entendidísimo. Marco, te agradezco mucho la deferencia de habernos atendido, te deseamos la mejor de la suerte en este desafío que te toca en estos próximos 4 años de gobernar la linda ciudad de Viedma, que todavía no tengo el gusto de conocer, pero ya pronto andaré por ahí porque tengo muchos amigos, así que estaré conociendo lo que dicen que es una muy, pero muy linda ciudad. La verdad que sí, y encantado cuando quieran venir. Acá recibiremos con muchas ganas. Es una ciudad que realmente tiene mucho para dar, una ciudad que realmente está atravesando un proceso muy, pero muy interesante en lo que respecta a sus demandas, en muchos casos insatisfechas muchas de ellas, y estamos tratando poco a poco de ir resolviéndolas. Así que encantado de haber salido al aire con ustedes, a disposición permanente. Cuidemos la democracia, cuidémonos y tratemos del lugar que cada uno ocupa aportar para que estemos mucho mejor que lo que estamos ahora. Y creo que a mí me cuesta ver un escenario apocalíptico, oscuro. Creo que necesitamos pensar que también tenemos un futuro no tan complejo como que estamos viviendo, pero para eso hay que ir, votar y votar bien, y escuchar y leer y tener capacidad crítica. Creo que es lo que como pueblo necesitamos. Así que encantado de haber estado en su programa y a disposición permanentemente. Bien, Marcos, te agradezco la deferencia.